Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Salud, familia de Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos a un programa más. Damos gracias al Creador por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes acá Diálogo de Fe y Salvación. Y hoy arrancamos nueva serie, como lo dijimos en el programa anterior, en donde finalizamos nuestra serie Escolarizar no es educar. Analizamos de manera detallada el libro de Arrow Miller, el cual nos dejó perlas maravillosas de aprendizaje, las cuales estamos llamados a vivir, estamos llamados a aplicar, y de nuestras mesas de diálogo en nuestras iglesias, estamos llamados a influenciar la cultura también con estos principios. Pero hoy vamos a arrancar una nueva serie, la cual sin lugar a dudas es relevante, es actual y viene a darnos herramientas importantes, creo yo, para poder dialogar, para poder analizar, para poder discernir en nuestros tiempos los diferentes desafíos que tenemos. Y hoy arrancamos nuestra serie La Iglesia y la Inteligencia Artificial. ¿Qué opina usted? ¿Cuál es el papel de la Iglesia frente a la IA, como dicen los jóvenes? Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bien, hermano Carlitos, contento por estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Y pues listo, como ya usted lo decía, para abordar esta temática tan interesante, ¿verdad? Como lo es la inteligencia artificial, la iglesia y la inteligencia artificial, ¿verdad? Así que damos la bienvenida a todos los oyentes, los televidentes también, quienes estén a través de las diferentes plataformas. Si usted nos ve, si usted nos escucha, bienvenido, y esperamos de que usted se sume a la conversación, al diálogo. No sabemos qué tan relacionado esté usted con la IA, con Gemini o con ChatGPT. Exacto, pero ¿cuál conoce usted? Pues les animamos, es una conversación, creo yo, importante. Pero perdón, pastor, yo dije Gemini y ChatGPT, pero ese es uno del mundo, unos o dos del mundo de las inteligencias artificiales que hoy día tenemos, ¿no? Sí, la verdad que vivimos en la época han sido quizás, no recuerdo cuándo fue la primera vez que se mencionó sobre ya una aplicación real de inteligencia artificial. Pero han sido avances. Antes de la pandemia, no. No, exacto. Antes de la pandemia, no. Pero han sido avances tan voluminosos. Sí. O sea, yo creo que a una velocidad enorme. Y ha sido, difícil de cierto modo, ¿no? Procesar todo. Para uno, más que todo. Porque de cierta forma vino a facilitar unas cosas, a complicar otras y a plantear también ciertas dudas existenciales, éticas, morales, con respecto a la humanidad, ¿verdad? Y con respecto al accionar también de nosotros como iglesia, ¿verdad? Y en la iglesia también se plantean preguntas trascendentales en cuanto a esto, ¿verdad? ¿Usted cuál va a ser la forma en que la iglesia va a ver la inteligencia artificial? Hace un tiempo escuché yo que ya en Alemania habían hecho un culto, si no estoy mal, o una misa ya con una IA predicando. Entonces, complejo la verdad. Pienso que hay muchas aristas, muchos lados por donde abordar el tema. Entonces, les animamos a los oyentes también a sumarse, como decíamos, al diálogo, a la conversación. Y opinen, por favor, envíenos sus comentarios. ¿Qué ha consultado usted en la IA? ¿Qué le ha preguntado usted a la IA? Buen punto, pastor. El significado de una palabra, el significado de su nombre. O probablemente o cualquier cosa, ¿verdad? ¿En cuántos minutos se cocen 2 libras de frijol? Exacto, recetas, todo eso, ¿verdad usted? Sí, o sea, bueno, hay tantas cosas que dialogar, pero obviamente vamos a verlo desde la perspectiva de la iglesia, pastor. Y si algo tenemos que comenzar a decir, pastor, es de que vivimos un momento histórico. Exacto. Vivimos un momento sin precedentes en la tecnología, está teniendo unos avances, pastor, es de una magnitud tremenda, ¿verdad? Usted sí, ahora, creo que sí es importante decir, hermano Eddie, que nos dan
yo quiero pensarlo en el mundo de los avances de la tecnología. Creo yo que los seres humanos comunes y corrientes, normales como nosotros, ¿verdad usted? Creo yo nos dan las migajas de las tecnologías que hoy en día existen en las élites, si queremos decirlo así, ¿verdad, pastor? O sea, yo creo que nos dan a probar. Imagínense usted qué avances tan grandes y aún pienso que nos dan a probar, ¿verdad usted? En tecnologías o, por ejemplo, en industrias más grandes. Tal vez, por mencionar alguna, pastor, ahorita que se está dando mucho los temas de guerras y todo eso, uno lee a veces documentos o lee informes, ¿verdad usted?, de instituciones, por ejemplo, europeas. Me gusta escuchar mucho, por ejemplo, a don César Vidal y a Lorenzo Ramírez. Son dos periodistas, ¿verdad usted?, que tienen muy buen bagaje de información, y a lo que quiero llegar yo es de que la industria armamentística, pastor, es espantoso como la tecnología está a niveles que uno se queda admirado. Sí. A qué niveles está llegando, y mire en qué contexto lamentable, ¿verdad usted? Pero lo que le quiero decir es de que vivimos en un mundo el cual está desarrollado, pastor, en términos tecnológicos, ¿sí? Y a nosotros los normales nos dan cierta parte. Exacto. Entonces, pero la pregunta y el diálogo va en torno a ¿qué hacemos con esto, pastor? Exacto. ¿Cuál es el llamado de la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Que en este momento histórico Exacto. rompemos relaciones, cerramos banda, ¿La abrazamos totalmente? o la abrazamos con discernimiento. También. Bueno, entonces, este episodio, hermano Carlitos, es el episodio 236. Pero es el... Sí, 236, si no estoy mal, voy a verificar. Sí, 236, correcto. Pero es el primer episodio de esta serie. Y que sin van a duda, ser muchos, por cierto. Exacto. Y tenemos invitados por ahí preparados. Así es, vienen algunos en planes, algunos invitados, ¿verdad? Y queremos iniciar, hermano Carlitos, pues un poco el contexto en el que estamos nosotros como iglesia, ¿no? Vivimos un momento histórico, como el que usted decía, ¿verdad? En el que la inteligencia artificial ha dejado de ser ciencia ficción para convertirse en una fuerza que moldea hábitos, trabajo, aprendizaje, comunicación e incluso la forma en que las personas buscan consejos, compañía, ¿ya? La IA ha venido no sé si a solucionar, no voy a decir a solucionar, pero sí a impactar esas partes, ¿verdad? Porque... Y a influenciar. Exacto, y a condicionar todo esto, ¿verdad? Usted la pregunta entonces, mire, para la iglesia evangélica, no es solamente qué puede hacer la IA, sino qué clase de pueblo seremos delante de Dios mientras convivimos con ella, ¿verdad? Porque Exacto. tampoco podemos ser escapistas nosotros y No. huir totalmente, ¿verdad? Usted, entonces, ¿qué pueblo de Dios? Y es una gran pregunta, pienso. ¿Qué pueblo seremos delante de Dios mientras convivimos con un ecosistema de inteligencia artificial, ¿verdad? Y yo creo que eso juega un papel importante, mire, Eddie, y creo que mire, nosotros lo miramos lejos, lo miramos grande, pero creo que son los mismos desafíos con los que generaciones anteriores se enfrentaron, pastor, con relación a diferentes cambios tecnológicos. No sé, pensemos en determinado momento, pastor, hace aproximadamente, tal vez nosotros aquí en Centroamérica, 30 años, pastor, cuando el nacimiento del internet y todo ese rollo, ¿verdad? Usted, año 2000, ya aquí en Centroamérica que explotó. Sí, yo creo que ya había internet entonces. Sí, pero aquí en Centroamérica, pensemos, año 2000, 95, 1995, 1900, bueno. En Centroamérica muy probablemente lo comenzamos a ver, ¿verdad? Usted por ahí, por esas áreas. Y no digamos ahora. ¿Quién no maneja un dispositivo? Exacto. ¿Quién no tiene un dispositivo? Entonces creo que el desafío es el mismo. O sea, el concepto del discernimiento frente a los avances tecnológicos, pastor, sigue siendo relevante. Y creo que es el mismo patrón que tenemos que seguir. O sea, el patrón tiene que ver con entender nuestra posición delante de Dios, pastor. Entender lo que nosotros somos. Entender también nuestro acercamiento a Él. Correcto. El desarrollo de nuestra adoración, el desarrollo de nuestro quehacer en el reino, creo que son cosas que tenemos que evaluarlas, pastor. Como usted decía, ¿vino la IA a mandarnos o vino como una herramienta, o yo la voy a tomar como una herramienta que me puede ayudar a potenciar, pastor,
Exacto. ¿sí? Valga la redundancia, la potencialidad que usted pueda tener. Lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Sí, entonces yo creo, pastor, bueno, y también me estoy adelantando, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos que verla, pastor, con ojos bíblicos. Sí. Hay que observarlo con ojos bíblicos Ujú. y tenemos que entender y tenerla muy en cuenta. La inteligencia artificial es una herramienta tecnológica Así es. y es peligroso que ésta venga a ocupar tu conciencia y tu adoración, si queremos ver ese punto de vista. Correcto. Ujú. En este caso, los que servimos, pastor, y tu servicio. Exacto. Ahora, ¿sí puede potenciarlo? Sí, Sí, pero no puede sustituir lo que correcto. solamente de un adorador en espíritu y en verdad Puede hacer. salir o hacer. Para complementar la nota que usted decía antes, a nivel académico, el Internet llegó a Centroamérica, dice, en 1990, Sí, más o los menos. años 90, pero se popularizó masivamente entre los hogares y negocios a finales de los 90, entre 1998, 1999 y finales, principios de los 2000. Exacto. ¿sí? Eso es lo que yo había leído, más Exacto. o menos. Entonces, y la iglesia, o sea, cuando eso vino, usted sabe, El shock. usted sabe. Usted sabe todo lo que se predicó también en los púlpitos. Sí, El internet es el diablo. ajá. No sé cuántas cosas más que ni quiero acordarme. El fin del mundo, el fin del mundo. Por cierto, Exacto. Cristo venía en diciembre del año 1999, pastor. Yo recuerdo muy bien y yo recuerdo, no se me olvida, fíjese, famoso Campo de las Gallinas, allá en la Quinta Calle. Ahí estaba el Campo de las Gallinas, torneo bien lindo que hacía de fútbol infantil. Y recuerdo muy bien para unas finales el 24 de diciembre. Alguien se acerca y me dice, ¿estás listo para el fin del mundo? Y yo, niño, usted. ¿Pero por qué? ¿Qué va a pasar? No sabes, vos pues, me dijo. Sí, pues. No, le digo. Era noticia. Sí, el 31 se Sí. termina y con la venida del internet y todo está alineado. Tarara. Ya se imagina usted, ¿va? Me imagino, sí. Y aquella preocupación, ¿verdad usted? Entonces, la iglesia, pastor, tenemos que aprender de nuestros errores Exacto. antiguos. Otros ejemplos, por ejemplo, también recuerdo cuando salió Facebook, pastor, cuando las redes sociales salieron. Antes de eso también la televisión. Bueno, sí, Sí. buen ejemplo, el Cajón del Diablo, ¿verdad? Usted allá Exacto. por los 70, si no estoy mal, Sí. 60s, el Cajón del Diablo, y después pues vimos a un grande como Billy Graham con televangelista en algún momento, usted Exacto. predicando el evangelio en todo el mundo por medio de la televisión. Entonces creo que un buen ejercicio que la iglesia debe ser, pastor, y bien dicho por el pastor, olvido el nombre, editor de la revista Daniel Rebolledo. SI25, Daniel Rebolledo, bien dicho por él, la iglesia está llamada a discernir, pastor. Exacto. Y eso va a ser siempre. Sí. Eso va a ser En todo toda tiempo. situación, en todo momento. Y aún con lo que falta, querida iglesia, porque Correcto, faltan cosas, sí. pastor, faltan cosas, falta que ver cosas. Entonces yo creo que el discernimiento tiene que ver con, recordemos el concepto de discernimiento desde una perspectiva bíblica, que tiene que ver con la aplicación de la sabiduría, ¿verdad? Exacto. O sea, esa conexión entre la sabiduría y el discernimiento, Sí. ¿sí? O sea, el Dominio propio para tomar decisiones. exactamente, para observar las cosas y ver cómo se enfrentan. Correcto. Entonces yo creo que la iglesia debe sentarse. Y una base bien importante para todo esto, pastor, es nuestro fundamento bíblico. Correcto. ¿Qué tanto estamos nosotros empapados de una conceptualización correcta de nosotros mismos? Una conceptualización correcta del reino de los cielos, del impacto del reino de los cielos hacia otra persona, la relación que yo tenga con el Señor y lo que la Biblia me enseña al respecto. Mientras la inteligencia artificial no toque eso, pastor, es una herramienta buena. Sí, sí, sí. Y bueno, como usted decía, hermano Carlitos, bueno, quizás en esta serie, ¿verdad? No tendremos las respuestas a todas las preguntas, pero sí buscaremos nosotros resolver algunos dilemas, algunas cuestiones que están ahí en el aire, ¿verdad? Y que yo creo que con la llegada de todo esto nos hemos nosotros preguntado. Pero como usted decía, es tratar de actuar con discernimiento, con sobriedad espiritual, ¿verdad usted? Y al mismo tiempo, mire, abrazar los usos legítimos de estas herramientas, ¿verdad? Sí. Los usos legítimos de estas herramientas bajo el señorío de Cristo. Buen concepto ese, uso legítimo. Exacto. Fíjese que solo por poner un pero creo que para tratar de compartir el concepto y cómo esos choques tecnológicos siempre han sido problemáticos. Recuerdo muy bien platicando con unos ancianos
en la parte de producción agrícola, ¿verdad, pastor? La agricultura, ¿verdad? Platicando con unos ancianos de los primeros tractores, cuando venían los primeros tractores aquí a Oriente. Ujú. Bueno, como usted sabe, las meloneras fueron uno de los primeros Los precursores, ¿no? precursores de esto, gente de otros países que trajeron eso. Pero cuando comenzó a popularizarse el alquiler del tractor, se burlaban Sí, pues. de aquel que alquilaba un tractor. Y no quería usar el buey con el... Y escuche usted, y le llamaban huevo. Sí, pues. Te estás arruinando. Sí, pues. O sea, siempre el ser humano. Hay resistencia al cambio. Exactamente. Y mire, y obviamente tampoco vamos a venir y vamos a santificar esto, porque más adelante vamos a observar que cuando hablamos de inteligencia artificial, pastor, no estamos hablando solamente, como dije al principio, Gemini o ChatGPT, consultitas así. En todos los campos, pastor, en todas las ciencias y en la multidisciplinariedad que existe de ciencias hoy en día, hay inteligencias artificiales. Claro. Sí, y fíjese que es interesante todo esto porque lo que usted decía, ¿no? Esto ha llegado como a invadir literalmente en todos lados casi, ¿verdad usted? Pero siempre va a haber como esa resistencia al cambio. Claro. ¿Ya? Y la resistencia al cambio está no solo en el área de tecnológica, ¿verdad? En todo. ¿Ya? En todo. Hasta usted cuando pasa de ser un patojo soltero a estar casado, obviamente hay cierta resistencia también a ese tipo de cambios. Exacto. Entonces, pero, y me gustaría que mencionáramos esto, ¿verdad? Que esta serie no se trata de satanizar No. ni demonizar la inteligencia artificial, ¿verdad? 2, tampoco se trata de abrazarla ingenuamente, ¿verdad? ¿Ya? Buen punto. Entonces, buen punto ese. sino de lo que, y por eso queremos queremos recordar, porque nuestra línea base, digámoslo así, ¿verdad? Y guía está haciendo esta revista de 625 que se llama Discipulado Generacional, y el tema que ellos abordan en su versión número 2 es la iglesia y la inteligencia artificial, ¿verdad? Exacto. Y hay personas con mucho conocimiento escribiendo ahí. Me gusta estos términos que usa Daniel Rebolledo, que es el editor general de la revista. Y a partir de ahí, ¿verdad? Usted entender y cómo debe ser nuestro comportamiento, discernirla ahí con sobriedad espiritual, ¿ya? Y al mismo tiempo abrazar esos usos legítimos bajo el señorío de Cristo. Entonces, la tesis central es que la IA no es neutral, ¿ya? En sus efectos culturales. Y me permite interrumpirlo, Ujú. pues solo por meternos en ese concepto. Quiero citar las palabras del doctor César Vidal, en donde él expone en conferencias específicas sobre inteligencia artificial, en donde sí la inteligencia artificial, pastor, en términos por lo que generalmente la gente lo utiliza, puede estar sesgada. Claro. Porque recuerde usted que son algoritmos creados por quienes. Y que pueden ser educados. Creados por quienes. Sí. Por seres humanos Exacto. que están atrás. Ujú. Entonces, mire, me encantó una tesis que planteaban de un proyecto, de una institución, pastor, que está hoy en día controlando todo, que es el plan Palantir, algo así le llaman ellos. Y esta gente, pastor, tiene control de todo. Entonces, ¿qué le quiero decir? En términos de conceptualización, pudiese estar sesgada. Ujú. Porque recuerde usted que hay diferentes tipos de inteligencia artificiales. Claro. Hay de consulta, pero hay inteligencias artificiales que pueden, por ejemplo, analizar grandes cantidades de documentos De datos. o de datos. Procesar Por información. ejemplo, yo estoy espantado lo que hacen desde la perspectiva de los creadores de imágenes, pastor, por ejemplo, de Sí. videos. O sea, la parte contable, pastor, es espantoso cómo usted lo que hacía en un mes hoy lo puede hacer en un par de horas. Sí. O sea, hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Claro. Entonces, aquí es importante, mire lo que usted dijo y también lo que dice Pablo, aprender a discernir, pero hay que entender cuál va a ser el uso, por qué, hacia qué área de Sí, yo entiendo. el mundo de la inteligencia artificial la persona se va a acercar. Y eso creo yo que es correcto, ¿verdad? Ustedes van a ver áreas en las que, como vamos a hablar en el transcurso de los episodios que vendrán, ¿verdad? Van a haber áreas en las cuales la inteligencia artificial le va a ahorrar tiempo a usted, le va a ahorrar recursos a usted, ¿ya?
hablando de vacas, mire, y de ganado. Yo recuerdo que hace poco vi un video vi un blog de video en YouTube de una muchacha que trabaja en Australia, en una granja en Australia, en donde ella dice: yo no tengo que salir al sol a traer las vacas, ya, sino que tengo mapeada toda la finca con inteligencia artificial y desde el teléfono emito ciertos patrones o sonidos que las vacas reconocen que hay que salir de donde están y venir hasta acá. Yo las puedo guiar hasta aquí o sea, y digo yo, ¿verdad? Es una maravilla. Qué calidad, ¿verdad? Usted, entonces, pero ahí es, y creo que ese es uno de las conversaciones más importantes hoy en día. ¿Qué usos son legítimos y cuáles usos sobrepasan pues la legitimidad en cuanto a uso, ¿verdad? En términos agrícolas, pastor, por ejemplo, en los cultivos de maíz, cultivos industriales e intensivos de maíz, ¿verdad usted? Hoy en día con drones hacen también un mapeo y con cámaras, ¿verdad usted? De las plantas y detectan específicamente si las plantas tienen algún tipo de enfermedad o necesitan algún tipo de fertilizante en específico. Exacto. O algún sector está recibiendo menos agua. Eso es una maravilla. Sí, exacto. O sea, es bueno mencionarlo porque tenemos que tener cuidado con caer al extremo de satanización. Exacto. Pero sí es peligrosa que sustituya tu conciencia. Exacto. Entonces decíamos, la IA no es neutral. No es neutral en sus efectos culturales, pero tampoco es soberana. ¿Ya? Buenísimo. O sea, no es neutral, tampoco es soberana. Entonces, es una herramienta humana, es poderosa. Claro. ¿Sí? Es una herramienta y es poderosa que debe ser evaluada a la luz de la creación, a la luz de la caída, Ahí está. a la luz de la redención y a la luz de la esperanza cristiana. ¿Ya? No la adoramos, no le tememos como si fuera absoluta y no la usamos sin examen. O sea, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Exacto, ¿verdad? Usted, y me llama la atención precisamente esta parte, ¿verdad? Que debemos evaluarla a la luz de la creación, pues porque, y aquí entra todo, y lo vamos a hablar más adelante si nos da tiempo, este tema del mandato cultural, ¿verdad? Usted, el Señor dijo: fructifíquense y multiplíquense. Sojuzguen. Sojuzguen la tierra, úsenla para bendición de ustedes, ¿verdad? Pero la tierra administrada por hombres caídos y la tierra también sujeta a maldición por causa del pecado del hombre. Entonces ahí está. Ahí es donde entra el dilema. El conflicto. Ya, y ahí es donde entran estos dilemas éticos y morales que es necesario abordar en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los dos verbos guía, vamos a decir así? O las dos palabras o conceptos, hermano Carlitos, que creo que van a estar dominando no solo este episodio, sino todo, ¿verdad? La serie: discernir y abrazar. Hoy, pastor, vamos a citar específicamente en cuanto a discernir un pasaje muy conocido. Correcto. Que fue escrito aproximadamente en el año 50-55 después de Cristo. ¿Qué tecnología sería la nueva en ese momento? ¿Qué tenía en mente con Pablo? Primero Tesalonicenses capítulo 5, verso 21. Verso 21. Ajá. Cuando Pablo dice: examinando todo, retenerlo bueno. tengan lo bueno. Así es. O sea, ¿qué estaba en la mente de Pablo? ¿Qué texto tan relevante hoy en día, pastor? Y como decíamos al principio, es el mismo patrón. Exacto. El mismo patrón relevante que Dios nos da, pastor, para enfrentar los diferentes desafíos de la vida y obviamente pues también los desafíos tecnológicos. Correcto. O sea, el principio es el mismo, ¿sí? Entonces el llamado a discernir, a ver si esto está o no afectando mi relación con el Señor, mi desarrollo como persona. Exacto. Porque eso también es otro tema, ¿verdad? Sí. Lo que hemos hablado de las redes sociales. Uh-huh. O sea, las redes sociales pueden ser una herramienta muy bonita para compartir cosas muy bonitas, pastor, pero también puede ser una herramienta para arruinarte la vida. Exacto. Entonces, creo que el mismo patrón de aplicación es para todo. Es para todo, sí. Discernir. Probarlo todo, examinar los frutos, detectar idolatrías, límites, engaños, ¿ya? Porque todo esto está ahí, ¿verdad usted? ¿Ya? Exacto. Entonces vamos a cómo al probar esto nosotros tenemos que detectar este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué beneficio me va a traer esto? ¿Hay algún tipo de idolatría en esta práctica que estoy haciendo? ¿Algún engaño, verdad usted? ¿Plagio académico? De todo eso se habla ahora, ¿verdad usted? Y el otro término es abrazar. Primero discernir, haciendo alusión a lo que Pablo decía y lo que usted también citaba, ¿no? De Pablo en
1 Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo, retener lo bueno. Pero luego también abrazar, recibir con gratitud aquello que puede servir al bien común. Es que llega el punto. Mire, porque es bueno, no lo vamos a negar. Ese es el punto. Es bueno, entonces vamos a recibirlo con gratitud, aquello que pueda servir para el bien común, el discipulado, la misión y la mayordomía, porque puede en algún momento ser de utilidad. Y ya vamos a ver cómo. Todavía no, Sí, no nos saque las uñas. No nos podemos adelantar. Exacto, sin confundir, mire, herramienta con sabiduría, ni eficiencia con madurez espiritual. Este es un punto también muy bueno, porque, miren, usted no me dejará mentir que hoy casi todas las cosas se miden por productividad, ¿ya? Se miden qué tan rápido lo hiciste, por ejemplo, ¿verdad? Y que no sé, pero me hace ruido esta parte de confundir la herramienta con la sabiduría. Es solo una herramienta, no es la sabiduría de Dios, ¿ya? Claro. No es el Espíritu Santo. Exacto. No es la iluminación del Espíritu Santo, no es la inteligencia artificial. Y tampoco es una experta bíblica. Exacto. Ya, entonces, bueno, ese tema podría estar en discusión. Ese tema del expertise. Bueno, podría ser. Ajá, pero digo, por eso le decía. Tal vez me refería a la parte de espiritual. Sí, que no tiene el Espíritu Santo en ella. Exactamente. Sí. Es una máquina. Pero en cuanto a documentación, Bueno, en cuanto a documentación, es una máquina, ¿verdad usted? exacto. ¿Ya? Pero es interesante esta parte porque usted podría volverse muy eficiente, pero eso no quiere decir que uno sea maduro espiritualmente. Por ejemplo. ¿Ya? Entonces... Y fíjese, pastor, que hoy pongamos un ejemplo. Tengo conflicto con esto. Pensemos en el momento que la imprenta vino. Pensemos en el momento, pastor, que la imprenta apareció en nuestro mundo, 1500 y algo. Comenzaron a salir muchos escritos, comenzaron a salir muchas cosas. Hoy en día tenemos, por ejemplo, la tecnología de los libros. Y aquí, por ejemplo, hemos sido muy críticos en Diálogo de Fe y Salvación, pastor, con aquellos famosos libros de 52 sermones para el año. ¿Ah? En donde hay un sermón para ¿qué? Para cada domingo del año. Exacto. Mire, viene siendo lo mismo, pastor. Exacto. ¿Por qué? Porque viene usted y trae comida cocinada, ¿verdad? Y yo creo que aquí tal vez es un poco peor. Tal vez con la inteligencia artificial, porque ya hablamos de un sesgo, ¿verdad? Aunque los libros también traen cierto sesgo dependiendo del escritor, ¿verdad? Correcto. Pero si usted viene y pierde, y es lo que a veces platicamos con los alumnos del instituto, mire, si usted viene y pierde esa dinámica del Espíritu Santo, de qué es lo que el Espíritu quiere decirle a la iglesia en cuanto a sus necesidades, en cuanto a sus dinámicas, y usted lo sustituye, por ejemplo, por el mensaje de otra persona en determinado tiempo para su iglesia en específico, pastor, que usted lo quiere tener como una fuente de lectura y todo, pues está bien, pero una cosa es eso y otra cosa es lo que usted quiere compartir con la iglesia. Exacto. Si viene y sustituye, ahí es el problema ético. Exacto. Porque estamos dando algo que ahí hay es un problema. de otro. Exacto. Exacto. Entonces, agregado, hermano Carlitos, a 1 Tesalonicenses 5:21, y creo que es un buen texto también para agregarlo al marco bíblico de la serie, ¿verdad usted? Santiago 1:5. ¿Ya? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, vaya a la IA, ¿no dice, verdad? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, dice, y le será dada. Exacto. El punto de partida del cristiano, mire, frente a la IA, no es el pánico, ni el entusiasmo ingenuo, sino la sabiduría que viene de Dios. Maravilloso. Señor, ¿cómo puedo darle un uso legítimo A esto. por ejemplo, a esta herramienta, ¿verdad? Y vuelvo y repito, pastor, y perdón que sea tan insistente, pero a veces nos alardeamos tanto la temática, pero estos mismos desafíos ya han sido antes. Exacto. De diferentes magnitudes, obviamente. Diferentes formas, maneras. Exacto. Pero bien, vamos a resistencia. Vamos a ir a la resistencia, ya tenemos como si nada media hora de programa. Les recordamos que estamos empezando, hermanos, una nueva serie. La serie se llama La Iglesia y la Inteligencia Artificial, o si usted le quiere resumir, La Iglesia y la IA. Sí, un tema actual, un tema que hace días teníamos ganas de poner en la mesa,
Le invitamos a que usted pueda sumarse a la conversación, al diálogo. ¿Qué piensa usted de la inteligencia artificial? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué la ha usado? ¿Cuál cree usted que es el uso legítimo que deberíamos de darle a la inteligencia artificial? ¿Piensa usted que en algún momento podríamos usarla de forma ilegítima, irresponsable o que nos conduzca a pecar delante del Señor? Participe con nosotros en los comentarios y los estaremos leyendo al regresar. De pronto queremos dejarlos a todos ustedes con nuestro hermano Carlitos Pidal, que nos presenta La Resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, en donde desde una perspectiva bíblica abordamos diferentes desafíos que la iglesia contemporánea hoy en día enfrenta, y hoy nos vamos hasta Finlandia, así como usted lo escucha, hacia Finlandia, un país nórdico al norte de Europa, el cual pues según algunos analistas es uno de los países pues más desarrollados en el mundo en cuanto a educación, en cuanto a tantas cosas, pero también está catalogado como uno de los países más líquidos del mundo. Y este análisis hoy de la resistencia es para que nosotros desde países hasta cierto punto con demasiados problemas obviamente, pero con una base cultural conservadora, en donde Dios todavía juega un papel importante en nuestra sociedad, es importante cuidarla y mantenerla. ¿Por qué? Porque mire usted lo que pasa en países líquidos. Y quiero citar las noticias desde Finlandia, en donde la escritora Päivi Räsänen estos días recurre, ¿sí?, a los tribunales tras su condena por delito de odio. Oiga usted. Fue citada a los tribunales por delito de odio. Mano, pero ¿y qué dijo esta señora que la están llamando por delito de odio a los tribunales en Finlandia? Bueno, déjeme contarle que la política finlandesa recurre a la justicia europea después de que el Tribunal Supremo de Finlandia considerara que el folleto, escuche usted, un folletito que ella escribió de análisis, el cual decía hombre y mujer los creó en el año 2004, en donde hace una alusión a que la Biblia explica claramente que solamente existen dos sexos. Y esta política, Päivi Räsänen, explica eso de manera detallada en su folleto. Y resulta que fue acusada y resulta que fue procesada por decir en un folleto que solo existe hombre y mujer, y que era un delito de odio hacia aquellos que se autopercibían mujeres siendo hombres o hombres siendo mujeres, o en el peor de los casos los otros 120 y algo géneros que esta gente pues propone. ¿Y cuáles son las reflexiones de la resistencia? Qué triste es que poco a poco en nuestros países estos principios, valores fundamentales de la creación se vayan perdiendo. Que nosotros como sociedad, como iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad, poco a poco también vayamos cediendo hacia ideas, las cuales en unos años hoy provoca escandalización, pero en unos años tienden a su normalización. Hemos analizado ese asunto con relación a la ventana de Overton en programas anteriores acá en Diálogo de Fe y Salvación, pero hoy yo quiero hacerle un reto a usted. Cuando usted se enfrenta con estas ideas, ¿cuál es su reacción? ¿Usted pone la verdad sobre la mesa? ¿O usted se calla? ¿O usted guarda silencio? Recuerde que lo único que necesita el mal para avanzar es que los verdaderos no hagan nada. Por lo tanto, querida familia,
qué triste es caer en un país líquido, en donde la relatividad y el relativismo imperan a tal grado de que escritos conservadores desde una perspectiva bíblica terminan siendo encarcelados, como le pasó a Päivi Räsänen. Querida familia, ánimo, que la verdad siempre impere y con amor, como dice la Escritura, gracia y verdad, podamos abordar los diferentes desafíos que hoy en día, en poco a poquito, estamos enfrentando. Por lo tanto, familia, no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, queridos hermanos y amigos, hemos regresado de La Resistencia y seguimos aquí en Diálogo de Fe y Salvación con nuestro episodio 236 de Diálogo de Fe y Salvación. Queremos enviar algunos saludos a algunos hermanos que están conectados. Saludos especialmente a César Orellana Bracamonte, está conectado ahí. Dios le bendiga, Checha, muchas gracias. Ahí estará todavía, no se saldría de la... también de la... De la transmisión. De la transmisión, no creo. Saludos, César. Saludos también, hermano Juanito Alonso. Dios le bendiga, hermano Juan. Bendiciones. Kevin Omar Sandoval también está viendo la transmisión. Muchas gracias, Kevin. Saludos. Kevin. También, por supuesto, Julito Osorio, dice, es Chucho en medio, si no estoy mal. ¿Medio? Lo he visto por ahí tirando videitos bíblicos. ¿Ya lo vio? Exacto. Ajá. Ánimo ahí, hermano. Dios le bendiga, Julito, bendiciones. Y también Edgar Hicho dice, saludos, dice, buen tema. Saludos, Edgar, Dios le bendiga, muchas gracias por acompañarnos. Saludos hasta la Unión Americana, mi buen amigo, hermano Edgar. Así es. Entonces... Seguimos, hermano Carlitos. Pregunta, pastor. Seguimos con 2 preguntas hoy. A la gente, por favor. Por cierto, estas preguntas son confrontativas. Sí. Pero, bueno, no sé, ¿verdad? ¿Qué piensa usted sobre esto? ¿La IA te está ayudando o te está dominando? Buenísimo. ¿Qué piensa usted? ¿La IA nos está ayudando o nos está dominando? Hablemos en plural para que usted no se sienta aludido. Oh. Sí. Segunda pregunta, ¿estás buscando más la voz de Dios o respuestas rápidas? Buenísimo. ¿Ya? ¿Qué es lo que más estamos buscando? Pastores, ¿a quién vamos? ¿La IA está siendo una herramienta para profundizar o te está haciendo los mensajes del domingo? Ese es un buen punto. Uy. Sí. Y es una buena conversación esa. Mire, vamos a tenerla, obviamente. ¿Cuáles son los límites de uso? Exacto. Sí. Mire, es una maravilla, pastor. La verdad que viene a ayudarnos de una manera maravillosa cuando se sabe utilizar. Cuando se usa correctamente. Pero usted dijo una palabra muy importante. La iluminación del Espíritu Santo no la puede tener una máquina algorítmica. Exacto. Que es muy buenísima, sí. Tiene su lugar. Y escuche lo que voy a decir ahorita. Y esa máquina algorítmica, delante de Dios, es inferior a usted. Sí, correcto. Usted es superior a eso. Exacto. Y Dios es más grande todavía. Claro que es más grande. La iluminación del Espíritu nunca va a poder ser sustituida por la inteligencia artificial. Exacto, ni por nada. Ni por nada. Sí. Mundo, digo la inteligencia artificial porque es lo que está en boga ahorita, claro, ¿verdad? Entonces, pues para seguir conversando, hermano Carlitos, el arte de discernir, que yo creo, mire, pues es una postura personal, ¿va? Pero creo que es uno de los clavos más grandes a los que uno se enfrenta. Históricamente. Discernir. Que discernir es saber diferenciar, ¿verdad usted? Exacto. Que sí, que no. En este caso de la IA, ¿verdad usted? ¿Qué uso es legítimo
qué uso no es legítimo, qué uso es correcto, qué uso no es correcto, para qué sí, para qué no, ¿ya? Qué, por ejemplo, qué trabajos, qué labores, qué rutinas, qué actividades me puede ayudar, con qué actividades, con qué cosas de estas me puede ayudar la inteligencia artificial y qué cosas necesito yo personalmente involucrarme en hacerlas. ¿Ya? Sí, yo creo que la herramienta como tal, pastor, está diseñada para hacer, voy a decirlo así, no sé si diseñada es el concepto más correcto, pero tal vez su naturaleza, pastor, que es majestuosa, pero tenemos que entender como seres humanos, pastor, que nosotros somos superiores a ella. Correcto. Estamos para dominarla. Sí, nuestra mente es superior. Exacto, no para que ella nos domine a nosotros. Correcto. Entonces, creo que tenemos que, ahí es donde entra el discernimiento, ¿verdad usted? De lo que somos y cómo la puedo utilizar sin afectar mi ruta relacional con el Creador. Exacto. O mi ruta del quehacer ministerial, por ejemplo, en el caso del quehacer de la iglesia, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Claro. Ahora, mire, la pregunta no es primero técnica, sino antropológica y teológica. Ahí está. Y pienso que esta es una de las bases fundamentales para comenzar la discusión. Antes de preguntar qué tan avanzada es la IA, debemos preguntar qué es el ser humano. Si nosotros realmente queremos una conversación de raíz sobre el tema, Hay que entender qué somos. Exacto. La primera pregunta es ¿qué somos? La Escritura afirma ante esta pregunta en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. En pocas palabras podríamos responder a esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué somos? ¿Qué somos los seres humanos? ¿Somos imagen de Dios? ¿Somos imago Dei? ¿Somos semejanza de Dios? Entonces la dignidad humana, mire, no surge, escuche pues, porque esto es clave. La dignidad humana no surge de la velocidad de procesamiento, ¿ya? Ni de la productividad, ni de la capacidad de imitar un lenguaje, sino de haber sido creados a imagen de Dios. Exacto. ¿Ya? Por eso ninguna máquina, por impresionante que parezca, comparte esa identidad completa, ontológica, Con nosotros. de diseño, de imago Dei. Exacto. ¿Ya? Nada se pasa. compara, nada es igual. Entonces, eso es lo que tenemos que tener nosotros muy en cuenta. Que si viene a sustituirnos a nosotros, nuestra capacidad, pastor, de intelecto, nuestra capacidad de acercamiento, nuestra capacidad de desarrollarnos como imagen de Dios, ahí viene el problema. Exacto. Ahí viene a afectar. ¿Sí? Por otro aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta, profesor, que la inteligencia artificial no es persona. No es persona. Recuerde usted. Y Había un punto bien interesante que alguien decía que si la inteligencia artificial iba a avanzar o iba a evolucionar hacia tener sentimientos. hasta tener vida propia, por ejemplo. Y llegan a la conclusión que no. Exacto. O sea, hoy por hoy, ¿verdad usted? Y eso yo recuerdo haberlo oído en el programa de este español apellido Carlos Roca. Carlos Roca hacía la pregunta esta, ¿verdad usted? Y no puede llegar. Es algo, es una capacidad estratosférica de análisis de datos, pero no tiene, ¿sí? Esa capacidad, pastor, de ser persona. No es persona. Tampoco tiene alma, Exacto. ni mucho menos es prójimo. Tampoco es mi prójimo. No es nuestro prójimo. Y tampoco lo va a ver a usted como un prójimo. Obvio. Exacto. Obvio. Entonces puede producir texto, puede resumir datos, detectar patrones e incluso simular conversación afectiva. Correcto. Pero no posee vida delante de Dios, no tiene conciencia moral, en el sentido bíblico no se arrepiente, tampoco adora, no peca, no ama ni puede entrar en comunión redentora con Cristo. Correcto. Confundir simulación con persona debilita, pastor, la doctrina bíblica del ser humano. Sí. Lo que planteamos. Este punto está Cañón. cargado, Sí. pesado teológicamente. Exacto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque y ahí es donde está el choque, ¿no? No podemos igualar, equiparar una inteligencia artificial con lo que el Espíritu Santo puede hacer en la mente de una persona. La IA no puede regenerar, la IA no puede hacer que una persona nazca de nuevo, la IA no puede empoderar un mensaje de la Biblia. Jamás. ¿Ya? Y mire, No pastor, puede hacerlo. pensemos en alguien que tenga una problemática profunda espiritual, de índole espiritual. Hay gente que dice, voy a consultar la IA a ver qué me dice. O sea, por favor,
Sí. No caigamos en eso. Exacto. Esa procesadora de datos Sí. no puede venir a usted. ¿A quién debemos consultar? ¿Sabe? Ahorita que usted mencionó esto, la semana pasada estudiamos un tema con los hombres y hablábamos precisamente de esa actitud que tenía David y de esa apertura a consultar al Señor, ¿ya? Y David consultaba al Señor en una cueva huyendo de Saúl, huyendo de los filisteos. Pero David, además, cuando fue rey, ¿ya? Y estando en el trono, teniendo todo el poder, sabiendo estrategia militar, teniendo uno de los mejores ejércitos, los mejores líderes ahí en el ejército, y David volvía a consultar a Jehová. ¿Ya? Entonces, a mí me pareció impresionante todos los textos bíblicos que hay en 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Samuel, 2 de Samuel, en los Salmos, ¿ya? De todas las veces que David dijo o que el texto dice, ¿verdad? Y David consultó a Jehová. Sí. ¿Ya? Es una cantidad de veces y digo yo, esta es la diferencia. O sea, la fuente es la diferencia entre Saúl y David. Porque Saúl, usted ve y subió Saúl y no le preguntó al Señor, ¿querés que me lleve estos bueyes? Va, no, nada. Es la diferencia. Por eso David es ese hombre conforme al corazón de Dios, no porque era perfecto, sino porque David tenía ese sentido de vulnerabilidad, ese sentido de fragilidad. Él sabía que Dios era superior. Él sabía dónde acudir, pastor. Exacto. Y mire, si queremos verlo desde ese punto de vista, podríamos aplicarlo, por ejemplo, con la inteligencia artificial con Saúl. Sí, ¿saben qué sentido? Saúl viene y consulta a su propia conciencia. No, y a una divina bueno, también. Y también a una divina inteligencia artificial. Pero no va por ahí la conexión alegórica, sino que ¿qué? Saúl consultaba a sí mismo en ese peor de los casos a una divina, ¿verdad? Mientras que David iba al Creador. Exacto. O sea, hoy en día podríamos aplicarlo. Hay un contraste ahí. Exacto. O sea, ¿hacia dónde va usted? ¿A dónde usted busca consejo? Exacto. ¿Va a la palabra o va a un aparato? Sí. O sea, no puedes sustituir esa parte. Correcto. Porque usted me dice, mire, hermano, a mí me está sirviendo de una manera majestuosa en mis escuelas dominicales para crear contenido visual para los niños. Pastor, en la parte académica, las presentaciones, lo que usted puede hacer con una explicación, es una majestuosidad. Son cosas que no sé cuánto tiempo nos puede llevar a nosotros hacer una presentación de las cuales desarrolla en unos minutos una inteligencia artificial, pastor. Exacto. Entonces, dentro de esto, dentro de la esfera de discernir, mi hermano Carlitos, también está la parte que discernir implica también reconocer los límites de la máquina. ¿Ya? La IA procesa, o la inteligencia artificial procesa correlaciones, probabilidades, patrones estadísticos, pero no ejerce sabiduría espiritual. Hay un límite, ¿eh? Ya dijo usted, no tiene conciencia moral, no es mi prójimo, no tiene alma. Eso quiere decir que tiene límites. Claro. ¿Ya? Y ahorita a eso le agregamos, no ejerce sabiduría espiritual. ¿Ya? Así que no puede... Ojito. Entendamos bien, porque este concepto es amplio en el término iglesia, en la perspectiva iglesia. ¿Por qué? No, recuerde usted, no ejerce sabiduría espiritual. No ejerce sabiduría espiritual. ¿Y qué es lo que...? Pensemos, tal vez me estoy metiendo en el cajón mío que servimos en la iglesia, desde la perspectiva de la enseñanza en la iglesia. Una inteligencia artificial no puede ejercer sabiduría espiritual en la gente. Correcto. O sea, esa es una dinámica que usted tiene que buscar, pastor. Y es entre usted y el Espíritu Santo. Exactamente, no perdamos de vista eso. Correcto. No podemos venir, por ejemplo, en caer, diseñame un mensaje para hombres hoy. Hoy toca hombres aquí en Chiquimuy, por eso me viene a la mente eso. O sea, no. Correcto. Usted tiene que tener un tiempo con el Señor. Sí. En donde usted va, Señor, ¿y qué podemos tratar discernimiento con estos varones? ¿Qué podemos tratar? Discernimiento. Exacto. Pero mire, que podemos caer en el error de creer esto fácil, lo que vino a facilitar muchas cosas, pero nos sustituye nuestra relación con el Señor. Claro. O sea, esa etapa de discernimiento, esa etapa de búsqueda, pastor, es clave. Exacto. Porque recuerda que esto es espiritual. Así es. No es mecánico. Y ahí es donde está el límite de la inteligencia artificial. Pablo, mire, hermano Carlitos, ora por la iglesia
para que sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios. Exacto. Entonces la IA no conoce cuál es la voluntad de Dios. Y Pablo ora en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Maravilloso. ¿Ya? Repite En esa Colosenses 1:9. Sabiduría En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Me gustaría acercarme a esa palabra en el idioma que la Biblia fue escrita, inteligencia. Ujú. Ahora, completo, y luego comentamos. Esa inteligencia espiritual no puede descargarse. Ese es facto, dirían los patojos. No puede descargarse, no puede automatizarse y tampoco Delegarse. puede delegarse. Uy. Repita, por favor, pastor, ese Ya. concepto. Esa inteligencia espiritual de la que habla Pablo en Colosenses 1:9, en donde él está orando por la iglesia, ese es un punto bien importante. Ajá. Pablo está orando desde la cárcel, desde la cárcel, Sí. porque Colosenses es una de las cartas de la Ah. prisión, y él pide que la iglesia sea llena de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y esa inteligencia espiritual no puede descargarse, no puede automatizarse y tampoco puede delegarse, Uy. porque eso es entre usted y el Señor. En una Usted dinámica y Dios. relacional con Él. Correcto. De experiencia. Y déjeme decirle que usted, una inteligencia artificial, no tiene la experiencia del encuentro con Dios. Correcto. Es una máquina, señores. Sí. Es una máquina que contiene, pastor. Algunos hablaban, pastor, de que existen las sedes de ciertas inteligencias artificiales, pastor, que son cuadras de procesadores. Sí. Entonces, De hecho, son millones, miles de procesadores los que se necesitan para hacer todas las consultas. Por eso no haga cualquier consulta. Ya, o sea, son millones de litros de agua, de combustible, de energía, lo que se necesita para procesar. y usted está preguntando unas cositas. Por favor, no me vaya a hacer eso. Y entonces, ahora mire, avanzamos dentro de Vamos esto. terminando, por cierto, pastor. Ya se nos fue el Exacto. tiempo. Mayordomía sin soberbia. Exacto. Va a quedar muchos conceptos aún todavía del discernimiento, pero vamos a terminar con mayordomía sin soberbia. Génesis 2:15 presenta al ser humano, mire, llamado a labrar y guardar. Ponga atención, porque vea cómo todo esto se desprende, no desde después del tiempo post pandemia, No. sino de mucho antes. Desafíos el La mismo. vocación cultural incluye desarrollar herramientas, desarrollar sistemas, conocimiento, progresar. Dios le hizo ese encargo al hombre, ese deseo de crecer, de desarrollarse, de expandirse, de alcanzar. Es un deseo innato que Dios puso en el corazón del hombre, ¿verdad? De dominar, pastor. Exacto, de dominar. de someter la tierra, ¿verdad? Usted, de administrarla, ¿ya? Entonces, pero la caída, y aquí está el punto de quiebre, podríamos decir que es como la bisagra, ¿no? Pero la caída de Génesis 3 nos recuerda que la capacidad humana de crear puede torcerse por orgullo, Ahí está. ¿ya? Por dominio, por explotación y por un sentido de falsa autosuficiencia. Por idolatrías. Exacto, por eso toda tecnología debe ser evaluada, no solo por su capacidad, sino por la dirección moral que toma en las manos de un hombre. ¿Ya? O sea, toda tecnología debe ser evaluada no solo por su capacidad, Pastor. sino por la dirección moral que toma en las manos de un hombre. Maravilloso. Recordemos, querida familia, la inteligencia artificial es una maravilla. Es una herramienta que hay que abrazar con discernimiento. Siempre recordando que la inteligencia artificial no ejerce sabiduría espiritual. Así es. Es un procesador ultra mega rápido, pero solamente. Sí. Y eso tenemos que tener cuidado. Sí, necesitamos volver, como comentario final, necesitamos volver al pensamiento crítico, Discernimiento. a usar nuestra mente. Miren, hermanos, Dios nos dio a nosotros un cerebro que todavía no puede descifrar la ciencia. Es una maravilla lo que usted tiene en la cabeza. Ya, entonces usémoslo para la gloria del Señor. No lo sustituyamos por estos cerebros electrónicos, por estas máquinas que han venido a generar información. Usémoslas de forma sabia. Y como aplicación yo quiero leer nada más una de las tantas que vamos a ver el próximo episodio.
¿sí? Practique la pausa espiritual antes de usar la IA, ¿sí? Antes de pedir consejo, de generar contenido, de resolver una duda sensible, haga una oración breve. Señor, dame sabiduría para usar esta herramienta sin engañarme y sin desplazar tu voz. Que la IA no desplace la voz de Dios. Que esto, miren hermanos, aterriza Santiago 1:5 a la vida diaria. Exacto. Es bajar a tierra, ¿verdad? Lo que es Santiago 1:5. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Se la va a dar abundantemente y sin reproches. Y para usar cualquier cosa que se nos ponga por enfrente. Correcto. Incluida la inteligencia artificial. Familia, gracias por haber estado con nosotros. El tiempo se nos ha agotado, pero si Dios lo permite, el próximo programa continuamos en nuestra nueva serie, La Iglesia y la Inteligencia Artificial. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación y siempre queremos recordarle que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios los bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.